y parece que hasta el 7,3%. Me parece que por fin vamos llevando también una espiral de reducción constante y continua de esa inflación para que nos lleve a una mayor normalidad, ¿no? También todo ello tras 2 años de pandemia, que ha dejado muy dañado a sectores que eran y son motores económicos de Sevilla, como el turismo, el comercio, el aeronáutico, que son pilares de nuestro tejido productivo de la provincia de Sevilla. La verdad que todo esto está llevando a una situación entre la resaca del COVID en 2 años de estos sectores, que ha sido prácticamente parada completa, pues muchas son las empresas que están trabajando y que trabajamos sin obtener prácticamente rentabilidad o pérdidas. Además, hay que tener en cuenta cómo es nuestro tejido productivo en la provincia de Sevilla y en la mayoría de Andalucía, con un 95, que el otro día nos comentaba Javier, el secretario general de SEPIME, el 99,4% del tejido productivo de España pues son autónomos, microempresas, pequeñas empresas y unas cuantas medianas y 5.840 grandes, ¿no? Empresas, que estas pequeñas empresas, este tejido productivo tan pequeño, son los más vulnerables a esta alza de costes. Nos interesa muchísimo la temática de esta jornada, las oportunidades del plan de recuperación, el impacto que va a tener sobre nuestras empresas y que supondrá también sobre el tejido productivo español y más concretamente el de Sevilla y Andalucía. Porque también desde la SES estoy totalmente convencido de que los fondos europeos, y lo comentábamos antes de empezar, son determinantes para reactivar el motor empresarial a medio y largo plazo. Tiene que ser esa gasolina, ese combustible que nos permita llegar a esa recuperación. 2 años de COVID y esta situación no se recupera en unos meses. Tiene que ser a través de constancia, de esfuerzo, de perseverancia y de trabajo diario para conseguir en ese medio y largo plazo recuperar lo que nos han quitado estas situaciones imprevistas que nadie podíamos pensar. Para ello pues, necesitamos reformas, inversiones y bueno, ya conocerás bien también nuestras organizaciones y infraestructuras que tenemos pendientes en la provincia de Sevilla. Estos fondos yo quiero animar y incentivar y volver a insistir. Es el mayor paquete de estímulos jamás concedido por la Unión Europea. Nunca hemos tenido mayor paquete de fondos europeos a disposición. No podemos dejar pasar este tren, no podemos desperdiciar ni un solo euro, porque ahora es cuando más lo necesitamos y de ello depende nuestro futuro como provincia, como región y como país. Yo en esto también quiero hacer un llamamiento. Muchas veces siempre decimos que, bueno, que si los políticos, que si está la administración, que qué se está haciendo con los fondos. Yo pido que hagamos al contrario. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros desde nuestras empresas y desde nuestras asociaciones empresariales para facilitar el acceso también a estos fondos? Y sobre todo a ese sector de la pequeña y mediana empresa al que por ahora pues, prácticamente lo que ha llegado ha sido lo del kit digital, ¿no? No queremos que ninguna empresa se quede atrás. El objetivo que tenemos de la SES es que ninguna empresa que fuera viable antes del COVID debe morir. Debemos ayudarlas a que puedan subsistir, puedan sobrevivir para luego volver a recuperar su actividad. Cada pyme, cada autónomo cuenta para ser fuerte y mantener nuestro tejido productivo. Y creemos también, somos firmemente convencidos, y así lo hemos hecho durante estos años de COVID y ahora, yo creo de una manera modélica, en el diálogo social. La unión de las empresas, sindicatos y gobiernos, sin duda es el mejor escenario para identificar cuáles son los problemas, hacerlos frente. Solo con acuerdos y consensos saldremos juntos adelante. Y daros a todos muchas gracias por vuestra asistencia, mucho ánimo, mucha fuerza a vuestras empresas y muchas gracias, secretario de Estado, por acompañarnos en una conferencia tan interesante y que creo que nos debe servir a todos de estímulo y mayor motivación para poder acceder a este apoyo, a estas ayudas que sin duda muchas de nuestras empresas y de nuestros sectores necesitan. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias Miguel, buenos días a todos, un gran placer venir hoy a Sevilla. Hay algunos sitios en que si uno lleva la lluvia pues es un mal agüero, pero aquí traer la lluvia pues creo que es un buen signo aquí y la verdad es que en el resto de España. Lo que quiero compartir con vosotros hoy es el análisis de la situación económica, ¿no? Que efectivamente pues, sigue marcada por elementos externos que son viento de cara y que nos complican, ¿no? Es un entorno que sigue siendo un entorno muy complicado, pero el mensaje fundamental que quiero trasladar es que
este año 2022 al que estamos acercándonos ya a su final, que ha sido un año muy complicado en el que tenemos una guerra en Europa, algo que no teníamos desde antes de la Guerra Fría, ¿no? Desde hace 80 años. Y además tenemos esta guerra, lo que tiene es una dimensión que pone al sector energético en un contexto de excepcionalidad que se refleja tanto en los precios del gas y de la electricidad como en el propio suministro energético europeo. Esta es una situación sin duda crítica. Bueno, pues a pesar de todo esto, seguimos avanzando, ¿no? Los últimos datos que tenemos de la afiliación en noviembre, la afiliación en octubre, comentaba Miguel la muy notable caída de la inflación desde el verano, que nos ha llevado a estar ya 3 puntos por debajo de la zona euro en media. Y en general los datos que tenemos pues, muestran que seguimos avanzando y que en general este año va a ser un año pues, muy bueno para la economía española en conjunto, a pesar de las muy serias dificultades y a pesar de que se ha juntado la salida con una recuperación intensa del COVID pues, con nuevos desafíos que sé que afectan de manera muy directa a la actividad de las empresas, ¿no? Cuando estáis recuperando lo que habéis perdido, estáis viendo mayores ventas, pues de repente uno ve que suben las facturas de los costes, de los suministros, ve efectivamente esa tasa de inflación que afecta pues, a todas las familias y por tanto es una situación de nuevo difícil, pero creo que no digamos el espíritu, la voluntad, sino los datos nos muestran que la economía española sigue avanzando, sigue creciendo, sigue creando empleo y además tenemos ese instrumento muy potente del plan de recuperación, que es un instrumento que nos permite apoyar a la economía en el corto plazo, pero sobre todo reforzar las bases del crecimiento en el medio y largo plazo. Y esto nos debe llevar a seguir manteniendo la confianza, digamos, en un nivel alto, porque hemos superado una situación muy, muy difícil, en particular para una economía como la española, como era el COVID. Hemos logrado salir de esa crisis como nunca había salido la economía española de la crisis. Y uno de los elementos fundamentales de esa fortaleza sois las empresas, ¿no? El sector privado español, el sector empresarial, con toda su diversidad, ¿no? Con toda su riqueza, que, bueno, que creo que ya de hace tiempo, ¿no? Pero en particular en los últimos 3 años creo que de nuevo ha vuelto a hacer gala pues, de una gran capacidad de resistencia, de adaptación, también de implicación social, porque no se trata solo de haber mantenido los negocios y de haber gestionado una situación complicada, sino de haberse implicado en la gestión del COVID, de lo que ha supuesto el COVID para la sociedad española. Y por tanto ahora, en un entorno que sigue siendo complicado, pero que en el fondo es mucho mejor, porque tenemos una situación de crecimiento de las ventas, de crecimiento del empleo, y con todos los instrumentos que tenemos y con la estrategia de política económica que estamos llevando a cabo, creo que tenemos que mirar el futuro con confianza. Y sé que, bueno, pues cuando os fuisteis de vacaciones, probablemente todo lo que leíais y oíais respecto a lo que pasaría después del verano, a lo que nos esperaba, pues todo era negro. La verdad es que, afortunadamente, pues yo creo que la realidad es mucho mejor, sin, por supuesto, sin obviar las muchas dificultades y desafíos que tenemos por delante y por tanto tenemos que afrontar pues, este final de año y el año 2023 con mucha confianza y concentrados en afrontar los problemas de muy corto plazo, ese descenso de la inflación, esas medidas para responder al impacto de la crisis que ahora van evolucionando a medida que también va evolucionando la situación, pero con un horizonte y con una dirección muy clara de medio y largo plazo, ¿no? Y esto es lo que nos permite el plan de recuperación. Comentaba Miguel, ¿no? Hay muchos comentarios, lógicamente, sobre el plan, porque esto es un plan para todo el país, es una gran oportunidad en la que es lógico y es saludable que haya opiniones, haya expectativas, haya exigencias, ¿por qué no? Al gobierno, al gobierno central, a la Junta de Andalucía aquí, a todas las administraciones, ¿no?
es una oportunidad en la que estamos todos convocados, la que todos tenemos responsabilidad y, como decía Miguel, la que, digamos, todos tenemos una responsabilidad. Pero es un gran instrumento de progreso que está avanzado, ¿no? En el que claramente pues, estamos en la vanguardia de los países europeos en su aplicación. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo y los problemas del corto plazo, que son importantes, no nos tienen que desviar de esa dirección de medio y largo plazo, de la transición energética, que es todavía más acuciante por lo que hemos vivido durante este último año, de la transformación digital, con todas las oportunidades que genera para mejorar no solo el empleo y su calidad, la productividad, sino también la calidad de vida, ¿no? de todos los ciudadanos. Bueno, entonces voy a empezar, digamos, resumiendo dónde estamos y cuáles son las perspectivas económicas para pasar luego a hablar de manera más detallada de cómo estamos en la ejecución del plan de recuperación y cuáles son los siguientes pasos, ¿no? y las perspectivas. Como os decía, este año que ha sido muy complicado, ¿no? Desde finales de febrero, cuando estalló la guerra, vimos que todos esos elementos de oferta que venían asomando, ¿no? Desde el verano, subidas del precio del gas y de la electricidad, subida de los materiales de construcción, de los metales, algunos problemas, ¿no? Algunas fricciones en las cadenas de suministro global, ¿no? Problemas en los fletes, aumentos de los costes de transporte, dificultades para aprovisionarse de algunas materias primas y algunos bienes intermedios, pues de repente, digamos, como cobraron una intensidad inusitada, ¿no? Desde finales de febrero vimos una multiplicación del precio del gas y, como sabéis, pues siendo el precio del gas el que determina en el margen el precio de la electricidad y siendo la electricidad un input fundamental para la vida de todos los ciudadanos y sobre todo para el funcionamiento de las empresas, pues esto equivale a un shock de oferta de una magnitud pues muy considerable, ¿no? Y de una amplitud, porque en los años 70 tuvimos subidas muy fuertes del precio de los carburantes, pero la electricidad hace que esto llegue más allá, que impacte de manera más directa en la renta disponible de las familias y que afecte a los costes de las empresas de manera general, ¿no? Y a esto se unió, además, un impacto sobre otras materias primas, los fertilizantes, por ejemplo, el trigo. Es decir, otras materias primas de las que Rusia y Ucrania, o Rusia o Ucrania, eran los principales exportadores o eran una parte fundamental de la oferta de esas materias primas, ¿no? Esto, por supuesto, pues, se trasladó a la tasa de inflación, en el caso español, además, de manera muy rápida, porque, como sabéis, pues, el precio mayorista de electricidad es la referencia para el precio de venta al pequeño consumidor, que es la tarifa regulada de la electricidad, y esta es el único precio que se toma en cuenta por el momento, porque a partir de enero esto cambiará, para calcular el precio de la electricidad en el IPC, ¿no? Entonces, frente a esta situación, pues el gobierno reaccionó a finales de marzo, ¿no? Con un decreto ley que se articuló una respuesta amplia, ¿no? De emergencia a esta situación, con medidas para afectar al precio de la energía, con medidas para aliviar el coste de la energía para las empresas y para las familias, con ayudas directas a los sectores más afectados. Y estas medidas, que tenían una naturaleza temporal, pues luego se extendieron algunas, otras se añadieron en junio y han configurado una respuesta a esta situación, pues, que supera el 1,5 de PIB en términos de los recursos destinados, y bueno, nos han permitido, aparte de seguir creciendo, amortiguar ese golpe fuerte y, como vemos, pues ahora entrar en una fase ya de descenso de la inflación y permitirnos, pues, avanzar en este entorno complicado, que es un entorno complicado a nivel global, como hemos visto por las últimas previsiones económicas, y sobre todo a nivel europeo, ¿no? Esto es un ataque a la Unión Europea, al modo de vida de la Unión Europea, a la seguridad, no solo energética, sino a la seguridad en términos amplios de la Unión Europea,
y por tanto pues, no somos ajenos a ese entorno europeo complicado, aunque quiero destacar que, como ya ha sucedido durante el COVID y como prueba de manera, yo creo, muy ilustrativa, el propio plan de recuperación que está dentro de eso que han llamado en Europa la nueva generación de la Unión Europea, ¿no? El Next Generation EU, Europa se ha reforzado ante la adversidad, ha aprendido de lo que hizo mal durante los años de la crisis financiera y en la pandemia, en la primavera de 2020, que era un momento crítico para Europa, pues en una discusión además en la que participó pues, de manera muy activa la vicepresidenta Calviño y el presidente del gobierno, pues alumbraron una respuesta que es una respuesta común, potente, ¿no? De un plan de impulso a corto plazo, pero con orientación a medio y largo plazo, para acelerar la transformación de la economía europea, para que la economía europea, que ya es la economía más avanzada desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la descarbonización, lo pueda ser también desde el punto de vista de las tecnologías críticas digitales y podemos acelerar además hacia ese objetivo de emisiones netas cero en 2050. Con esta respuesta pues, hemos conseguido, y con una respuesta además que durante este año, a través de las sanciones, luego a través de las medidas energéticas, pues se ha seguido esa línea de tratar de reforzarse y diseñar respuestas comunes a las amenazas comunes que tiene la Unión Europea, pues en ese entorno es en el que nos hemos desenvuelto durante este año. Y el resultado, lo que dan los datos que tenemos hasta el momento, es que la solidez de la economía española en este año pues, ha sido muy notable, ¿no? En cuatro ámbitos, ¿no? En el ámbito de la actividad económica, ¿no? Del PIB. Este año la previsión que hemos actualizado para los presupuestos, para el cuadro macroeconómico de los presupuestos, apunta a un crecimiento del 4,4% este año, es una tasa muy alta y que probablemente a final de año acabe siendo algo superior a tenor de los últimos datos que tenemos del tercer trimestre, donde el crecimiento ha sido del 0,2 trimestral, con un crecimiento mucho más potente de la demanda interna y que solo la subida de las importaciones ha hecho que el crecimiento sea de esa magnitud, ¿no? Del 0,2. Para el año que viene tenemos una previsión de crecimiento del 2,1%. Esta previsión es más alta que la media de las previsiones. En general, con este entorno de incertidumbre, pues en general los economistas tienden a cobijarse en un horizonte quizá no muy definido, pero negativo. Nosotros, a tenor de lo que vemos en el empleo, en lo que vemos en la evolución del consumo, de la inversión, que es un indicador, yo creo, fundamental de esta recuperación, de la confianza de los empresarios y del impacto, primero a través de las expectativas y ahora a través de las inversiones y de las reformas que tiene el plan de recuperación. Os decía que con esos datos y contando con el impulso del plan y con la previsión, esto sí generalizada, ¿no?, de que la inflación se va a moderar el año que viene, bueno, esta moderación que tenemos va a seguir el año que viene, bueno, pues nos parece conservadora, prudente y razonable esa previsión del 2,1, pero volviendo al año 2022, otro elemento que prorroga un comportamiento que ya vimos durante la pandemia es el mercado de trabajo. Históricamente, la economía española ha tenido en el mercado de trabajo su mayor debilidad, porque cuando crecíamos se creaba empleo, pero era empleo precario y temporal. Luego, cuando llegaban las crisis, había una destrucción masiva de empleo, que además nos suponía una rémora en la recuperación durante bastante tiempo, hasta recuperar los niveles de empleo. Esto tenía un coste en términos fiscales y además tenía un coste en términos de formación, de capital humano, porque las entradas y salidas del mercado de trabajo son costosas y cuando tenemos altas tasas de temporalidad tenemos menos incentivos para la formación. Pues bien, el mercado de trabajo lleva 16 meses de continua creación de empleo en términos desestacionalizados y esta creación de empleo que nos ha permitido pues, superar los 20 millones de ocupados, ¿no? Estamos en 20.200.000 afiliados y en términos de ocupación
estamos muy cerca, estamos ya en 20.500.000. Estos niveles de empleo no los alcanzaba la economía española desde el principio, desde que se inició la crisis financiera, pero incluso con esos niveles de empleo hemos seguido creando empleo y lo que es quizá más importante es que hay elementos cualitativos de mejora estructural en el mercado de trabajo. A día de hoy, respecto al año pasado, tenemos más de 2 millones de trabajadores más con contrato indefinido de los que teníamos el año pasado. Esto es fruto del cambio que ha supuesto en la dinámica de la contratación en España la reforma laboral, una reforma que se alcanzó, que se aprobó el año pasado, a final de año, con un acuerdo del diálogo social, yo creo, de un extraordinario valor, en el que además creo que la participación de las asociaciones empresariales ha sido fundamental y ha tenido, creo, la lucidez, ¿no? Y la perspectiva para ver que era necesario hacer un esfuerzo, diría, radical de reducción de la temporalidad y de la precariedad. Creo que los datos pues son mejores de lo que podíamos haber anticipado. Se necesita todavía seguir trabajando, valga la redundancia, para mejorar nuestro mercado de trabajo. Creo que además en Andalucía pues, es un ámbito en el que sabéis bien la importancia de seguir mejorando en la reducción de la tasa de paro, ¿no? En la mejora de la utilización del trabajo, porque además es muy difícil que logremos mejorar la productividad del trabajo y la productividad total de los factores, que son las bases para el bienestar y la prosperidad de largo plazo, si no somos capaces primero de llegar a un grado de utilización del factor trabajo elevado, ¿no? Es a partir de esos niveles bajos de paro cuando empieza a crecer la productividad. El tercer elemento de fortaleza este año, yo creo que indiscutible, porque creo que es un indicador el más sintético y el más robusto de la capacidad de competencia de nuestra oferta, de vuestra capacidad de competir y de adaptaros a las oportunidades del mercado interior europeo y del mercado global, que son las exportaciones. Con los datos de agosto, las exportaciones de bienes han alcanzado un máximo histórico de 367.000 millones de euros, con un crecimiento en lo que va de enero a agosto del 25% interanual. Y esto además en un entorno en el que algunos de nuestros principales sectores exportadores, como la automoción, pues se ha visto mermado por la escasez de semiconductores, ¿no? Creo que este comportamiento se ha reflejado también en Andalucía, con una exportación hasta agosto que supera los 28.000 millones de euros y un crecimiento de casi el 30%. Estaba viendo que en algunas provincias, como por ejemplo Cádiz, el crecimiento superaba el 60%. Las exportaciones no mienten, ¿no? Es un dato absolutamente valioso, ¿no? y lleno de información útil respecto a nuestra capacidad competitiva. Por supuesto, hemos aumentado mucho las importaciones, lógicamente hemos tenido que pagar más por el gas, más por el petróleo, pero seguimos manteniendo un superávit exterior, hemos reducido de manera notable la deuda externa. Es decir, esto es de nuevo, ¿no? Es un síntoma de fortaleza, porque hemos tenido un choque muy intenso, ¿no? Muy violento en términos de lo que tenemos que pagar por importaciones que además no podemos sustituir fácilmente a corto plazo, ¿no? Aunque hemos reducido el consumo de electricidad y el consumo de gas, dejando a un lado la utilización de gas para producir electricidad y exportarla. Creo que esta evolución del sector exterior, de nuevo, es un factor para darnos confianza respecto al futuro. Y finalmente, el cuarto elemento de solidez acreditada de la economía española durante este 2022 es la evolución fiscal, ¿no? Con los datos que tenemos parciales, ¿no? Hasta agosto, pues el déficit público ha seguido reduciéndose. Estamos en niveles muy cercanos a los que teníamos en el año 2019. La deuda pública ha seguido reduciéndose y los ingresos públicos han seguido creciendo a una tasa elevada. Es importante este elemento porque esto se lo he escuchado a veces a algunos compañeros vuestros que ven esta evolución de los ingresos públicos con reticencia, como si no fueran de ellos, ¿no? O sea, los ingresos públicos son de todos. España, los problemas fiscales de España en gran medida tienen que ver con una capacidad
de generación de ingresos insuficientes. Y lo que ha sucedido en los últimos 3 años, que es muy notable, y esto quiero dejarlo claro porque quizá no es una información que llegue fácilmente, ¿no? Es que de la brecha que teníamos en ingresos públicos respecto al PIB con la Unión Europea y con la zona euro, si tomamos la media aritmética de los ingresos, pues en los últimos 3 años se ha reducido en 2 puntos en términos de ingresos fiscales, pero en 3 puntos en términos de ingresos públicos. Y esto se ha hecho sin que haya habido una subida de tipos impositivos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hemos ampliado la base de contribución al sostenimiento de los ingresos públicos y de los gastos de los que disfrutamos todos los españoles, ¿no? Y esto es un gran avance. ¿Hay un elemento de la inflación? Sí, en este 2022 hay una parte de esa subida de ingresos, pero este comportamiento de los ingresos públicos no se explica por la inflación, precede a la inflación y además, analizando lo que hace la agencia tributaria y el Ministerio de Hacienda, la inflación explica solo una parte que no es la parte más importante, ¿no? Y esto se ve en todos los impuestos. Yo creo que esto es algo, como digo, ¿no?, que tiene que ver con la respuesta de política económica a la pandemia, con el efecto que han tenido los ERTEs, la prestación por cese de actividad de los autónomos, ¿no? Y esa respuesta a la pandemia luego ha tenido continuidad con las reformas. Tiene continuidad con la reforma laboral, tiene continuidad con la reforma del régimen de autónomos de contribución a la seguridad social. Y creo que es extraordinariamente importante, ¿no?, porque es un paso adelante hacia la superación de uno de los problemas que afecta a nuestra capacidad de crecimiento y a nuestra habilidad, que es el déficit público estructural y la calidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Bueno, respecto a las perspectivas, lo reitero que en un entorno complicado, ¿no?, en el que hay economías que están sufriendo. El tercer trimestre ha sido bueno en un entorno complicado, no solo en España, sino que la economía europea también ha aguantado. Los próximos 2 trimestres son difíciles, pero como decía, los precios del gas, después de que se cerró el grifo del gas en septiembre, pues se han moderado y han bajado, ¿no? De hecho, si pensamos en abril, cuando hicimos el programa de estabilidad, había dos elementos de riesgo alto, ¿no? Uno era que Rusia cerrara el gas a Europa, y el otro era que ganara la extrema derecha las elecciones en Italia, ¿no? Por el efecto que esto podía tener sobre el mercado de deuda pública. Bueno, pues los dos se han materializado y hemos visto que el impacto de la materialización de esos riesgos, pues por ahora ha sido muy, muy pequeño, ¿no? En el mercado de deuda pública reina por ahora la estabilidad, ¿no? Y en los mercados energéticos, como ha habido todo un trabajo de acumulación de reservas durante todo el verano, ¿no? Los niveles de reservas de gas en toda Europa están pues cercanos al 100%, ¿no? Entre el 90% y el 100%, pues, y como por ahora el invierno está siendo relativamente, bueno, el invierno, todavía no hemos llegado al invierno, ¿no?, pero la temporada fría, digamos, en Europa sí que ya ha empezado, como vemos en Ucrania, los precios del gas están en niveles más moderados, los precios de la electricidad ya no están contribuyendo al crecimiento del IPC, lo veníamos comentando, es decir, que ya estamos en unos niveles de precios de la electricidad que son los que teníamos hace un año, y por tanto, bueno, las perspectivas, siendo el entorno complejo, yo creo que las perspectivas de España, insisto, son favorables y tenemos la perspectiva, y en eso coinciden todas las previsiones económicas, de que vamos a seguir creciendo y creando empleo y que además vamos a ser de los países desarrollados y europeos que más crezcan y que más empleo crezcan, ¿no? Quería destacar, dentro de los datos de empleo, también los datos de Andalucía y de Sevilla, ¿no? El paro se redujo en Andalucía en 18.700 personas,
Esto es más de la mitad de todo el descenso que se produjo en España. En Sevilla bajó en 3.300 personas, esto en octubre, y en Andalucía creció la afiliación en 23.000 personas, casi 80.000 en interanual y más de 10.000 en Sevilla. Es decir, que Andalucía que comparte la dinámica del mercado de trabajo en el conjunto del país, y por supuesto como les decía, es importante seguir avanzando en esa reducción de la tasa de paro y en esa creación de empleo. Antes de pasar a hablar del plan de recuperación, quería referirme brevemente a otro de los elementos que nos complican el horizonte, que es la subida de los tipos de interés, ¿no? Con el impacto que primero tuvimos una recuperación muy intensa, simplemente con esa recuperación intensa, pues ya era lo normal, era que la situación excepcional en la que vivía la política monetaria, ¿no? Con tipos de interés negativos en Europa y compras de activos por parte del ecosistema del Banco Central Europeo, pues se fuera normalizando, pero con el impacto que ha tenido la inflación, las consecuencias de la crisis, pues ese cambio, ¿no?, en la política monetaria se ha producido de manera más abrupta de lo que anticipábamos. Y efectivamente, desde principios de 2022, pues, los tipos de interés han subido entre 200 y 300 puntos básicos, distinguiendo entre si hablamos del Euribor o hablamos de los tipos de interés de la deuda pública, ¿no? Se trata de una subida de tipos de interés abrupta, porque se produce en un periodo corto. Es verdad que los niveles de tipos de interés en términos históricos no son elevados ni en términos reales, pero sí que es, de nuevo, ¿no?, es un cambio que afecta a los costes de financiación de las empresas, que va a afectar a las cuotas hipotecarias de las familias que están endeudadas a tipo variable, y que, por tanto, de nuevo, ¿no?, es otro cambio en el entorno al que tenemos que adaptarnos. Es verdad que estamos en una situación de nuevo más sólida, porque tenemos un nivel de deuda tanto de empresas como de familias más bajo. Ya hemos recuperado el nivel previo a la pandemia. Tenemos, por supuesto, los instrumentos de apoyo a la financiación empresarial. Y destaco el papel que conocéis bien que han desempeñado los programas de avales del ICO, los de liquidez, los de inversión. Ahora está en vigor el marco de apoyo a la financiación empresarial con avales de Ucrania. Es importante que sepáis, ¿no?, esta línea que ya está activa. En principio estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2022, pero la Comisión ha prorrogado un año más el marco temporal hasta el 31 de diciembre de 2023, y por tanto esta línea se va a extender al año que viene, ¿no? Y va a seguir habiendo un mecanismo de apoyo a la financiación empresarial en un entorno que, como decía, sabemos que para muchas empresas, pues, es complicado adaptarse a esa subida de los costes, ¿no? En realidad, la subida de tipos de interés, como decía, en principio era esperable, era normal. España, tanto desde el sector privado como desde el sector público, ¿no?, en el Tesoro llevamos años preparándonos para una subida de tipos de interés, alargando la vida media de la deuda, ¿no?, emitiendo a muy largo plazo con tipos más bajos. Aún así, claramente es un elemento que va a afecta al consumo y a la inversión, y al que nos tenemos que adaptar, ¿no? En el ámbito, además, hipotecario, pues estamos trabajando con el sector bancario para poder actualizar, ¿no?, y completar todas las medidas a disposición de los hogares para poder aliviar, en el caso de los más vulnerables, esta subida de las cuotas y suavizar esta transición hacia tipos de interés más altos, ¿no?, que estamos viendo. Bueno, pues dentro de este entorno, el plan de recuperación, como os decía, es nuestra principal arma, ¿no?, nuestro principal instrumento para ser más autónomos, porque lo que estamos viendo en los últimos años hemos tenido la calamidad exógena del COVID, ¿no? Ahora tenemos la calamidad de la guerra en Ucrania y el efecto que tienen las materias primas. Lo importante es que podamos tener nuestra propia capacidad para no depender de lo que pase fuera y poder compensar, sobreponernos a lo que pase fuera y reforzar nuestra capacidad de crecimiento, ¿no? De eso va el plan de recuperación, de ayudar
acelerar la evolución que tiene la economía, la mejora, ¿no? Esa evolución hacia mejor con el eje de transición verde, ¿no? Que creo que todos, quizá hay alguno que todavía no está convencido, aunque bueno, a tener algunas declaraciones todavía queda alguno que no está convencido, pero ya creo que son minoría, ¿no? Pero yo durante este verano me ha dado la impresión de que la conciencia del cambio climático y de sus efectos creo que se ha hecho muy generalizada, ¿no? Lo vemos en la temperatura, lo vemos en los incendios. Es decir, esto no es una amenaza futura, esto es una amenaza presente que además está así, puede tener consecuencias catastróficas, ¿no? Y nosotros somos un país que estamos expuestos sin duda al cambio climático, y Andalucía, pues, las zonas que tienen están en esta altitud con este clima, pues lógicamente están expuestas por efecto de temperaturas, por efecto de adaptación en las zonas costeras, por toda la gestión hídrica que es fundamental. Pero tenemos también grandes oportunidades, ¿no? Que es fundamentalmente los recursos renovables energéticos que tenemos, ¿no? En España, en otros países ahora están pensando que si vuelven a quemar carbón, de hecho están quemando carbón, otros que si la nuclear, que tarda muchísimo y es muy costosa, aparte del problema que tiene de los residuos. Para nosotros, digamos, aquí los números son muy claros, ¿no? Para nosotros la vía es la energía renovable, como sabéis perfectamente aquí en Andalucía, y lo que tenemos que hacer es acelerar, ¿no? O sea, es decir, que el plan tiene que ver con ir más rápido en esa transformación de la economía. Esa transición energética para nosotros no es solo precios de la energía más barata, que además esto lo estamos viendo en la energía de hoy, pero hay que verlo en la energía del mañana, ¿no? Del hidrógeno verde, que necesita energía renovable barata, y que todas como veis por los anuncios que se han hecho en las últimas semanas, ¿no? La inversión de Maersk para el metanol verde, que tendrá una parte importante en Andalucía, las inversiones de SEAT Volkswagen en la automoción, de Cisco en los semiconductores. Creo que es muy importante, porque estas ventajas que tiene España para la transición energética y para tener energía limpia y barata en el futuro, pues no solo las conocemos aquí, las conocen las empresas, las conocen las multinacionales, y si tenemos un marco claro y además estamos acelerando esa inversión hacia la transición energética, pues vamos a atraer más inversión y más actividad industrial, lo que mejorará la calidad del empleo y también la productividad. De esto va el plan, y va también de toda esta transformación digital, ¿no? En todos los cambios que está experimentando en general la economía global en los últimos tiempos, tuvimos un shock de oferta positivo, que fue que toda la población educada, ¿no? De países como China, pues se integró en la economía global, y eso pues ha aumentado claramente la disponibilidad de bienes y servicios a precios razonables. Pero ahora el principal elemento positivo que tenemos para contrarrestar el cambio climático y estas otras calamidades geopolíticas que estamos sufriendo es la tecnología, ¿no? Y el avance de la tecnología. Y España está de nuevo en una buena posición en la transformación digital. Lo dicen los indicadores del DESI europeos, en términos de conectividad y en términos también de gobierno digital, ¿no? Pero tenemos que acelerar. Tenemos que hacer que esa digitalización llegue a todas las empresas, que todas las empresas, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas puedan utilizar las tecnologías digitales para hacer crecer vuestros negocios, ¿no? Y también hacer que la tecnología digital nos permita prestar mejores servicios a los ciudadanos, por ejemplo, en la administración de justicia, ¿no? Que durante años hemos visto que, digamos, la tecnología iba a mucha velocidad en muchos sitios, y luego en ámbitos como la administración de justicia, pues seguíamos con los legajos, con el papel. Bueno, pues está en parte, como por impulso del plan, está en marcha una transformación de la prestación de ese servicio básico, y la digitalización nos permite también mejorar la calidad de las políticas públicas, tener mejores datos, poder ejecutar mejor las políticas. Y os voy a pasar a contaros cómo estamos en la ejecución del plan. Tenemos, como sabéis, tres canales fundamentales de ejecución de las inversiones.
El primero es el de las licitaciones públicas y el apoyo directo de la Administración General del Estado. El segundo es a través de la gobernanza con las comunidades autónomas, donde ya hay 19.000 millones de euros, digamos, que se han traspasado a las comunidades autónomas a través de las conferencias sectoriales, si lo sabéis, porque prácticamente la Junta está y la Administración autonómica y también local, ¿no?, está realizando convocatorias de todos estos programas. Y luego tenemos los PERTES, ¿no?, los programas de transformación y recuperación económica, que son grandes programas de política industrial, ¿no?, con esa perspectiva sectorial y público-privada, con la idea de que haya grandes empresas que arrastren a pequeñas empresas en estos proyectos. Son proyectos muy ambiciosos, ¿no? Quizá el mejor ejemplo del grado de ambición de estos proyectos es el PERTE Chip, ¿no?, el último que se ha aprobado, ¿no?, que pretende tener en España, ¿no?, en los próximos años una capacidad de diseño y fabricación de chips, ¿no? Esto parece efectivamente un poco ambicioso, pero ese anuncio que os decía de Cisco lo que muestra es que aquí tenemos conocimiento, tenemos experiencia y tenemos capacidad, si podemos canalizar los esfuerzos públicos y privados hacia la inversión y hacia la utilización de ese conocimiento para las tecnologías del futuro, en un ámbito que como todos sabemos, pues que la no fabricación de semiconductores en Europa pues se nos somete a los vaivenes o a los intereses de aquellos países que tienen esa capacidad de fabricación, ¿no? Sobre los PERTES, creo que conocéis las cifras, ¿no? Está previsto 30.000 millones de euros de inversión pública. Habréis seguido pues, las informaciones recientes sobre el PERTE del vehículo eléctrico. Aquí, digamos, todos estos PERTES están en marcha. Son proyectos que, como son en gran medida de apoyo a la inversión privada, tienen que pasar el filtro de las ayudas de Estado y del marco de competencia de la Unión Europea. Y esto es un tema que creo que conocéis todos, pero que quiero subrayar porque estamos dentro del mercado interior. Estos son fondos públicos y, por tanto, para desplegarlos en el tejido productivo y en el sector privado, necesitamos negociarlo con la Comisión, ver cuáles son las condiciones. Muchas veces esto lo hace más difícil que podamos ejecutarlo con rapidez. Pero yo creo que en esto, como en otras cosas, estamos haciendo un esfuerzo para ir rápido, porque estamos cumpliendo los calendarios. Ya hemos recibido 31.000 millones de euros de la Comisión Europea y somos el primer país que ha solicitado el viernes pasado el tercer pago con cargo a hitos y objetivos. Pero las inversiones hay que hacerlas bien, hay que hacer bien las convocatorias, hay que evaluar los proyectos porque tenemos que hacer el mejor uso de estos fondos, ¿no? Creo que aquí, como decía Miguel al principio, ¿no?, hay muchas oportunidades. Somos conscientes de que las oportunidades no son una cereza que uno coge del árbol. Requieren un esfuerzo por nuestra parte que intentamos que sea el menor posible, intentamos que todo esto sea lo más sencillo posible, pero aún así ya sabemos que es complicado y que esto es un esfuerzo con fondos europeos que requiere, pues como os decía, el cumplimiento de las ayudas de Estado, luego el establecimiento de todos los mecanismos de seguimiento y de control, pero este dinero claramente ya está llegando a la economía y va a seguir llegando, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es que ese esfuerzo para acceder, ¿no?, a las convocatorias, para prepararse, para tener la información, pues tiene que ser continuo porque las oportunidades siguen ahí y van a seguir durante los próximos trimestres y hay que aprovechar esta oportunidad. En términos de los datos de ejecución, como sabéis, esto es un proceso que empieza con la dotación presupuestaria en los presupuestos generales del Estado, que ya fue significativa, de 26.000 millones en 2021 y ha sido de 22.000 millones en 2022. Para el año que viene creo que son 19.000 millones. En todo caso, bueno, quedaron 2.000 millones del año pasado que están presupuestados para este año. Y lo primero que se hace es autorizar, comprometer y reconocer las obligaciones en el ámbito del presupuesto general del Estado. Hay una parte que se licita directamente, como os decía, pues, una obra del sector ferroviario, pues hace una licitación en el Ministerio de Transportes o ADIF y ahí directamente podéis concurrir las empresas. Y hay algunas
que siguen un camino un poco más largo, las que van a través de las comunidades autónomas, que luego hacen las convocatorias, o van a través, por ejemplo, del IDAE, que gestiona una parte muy importante de los proyectos de transición energética, ¿no? Lo importante aquí es que las convocatorias están saliendo ya a un ritmo de aproximadamente 2.000 millones de euros al mes, es decir, que hemos alcanzado ese nivel de velocidad de crucero en la que tenemos un volumen de convocatorias muy alto que va a continuar, que además se va aprovechando de las economías de escala en el aprendizaje, ¿no? En lanzar este proyecto. Esto es como un gran proyecto que para lanzarlo hay que levantar la piedra y echarla a rodar. Hemos hecho un gran esfuerzo nosotros y soy muy consciente que es un esfuerzo que no solo se ha hecho en la Administración General del Estado, sino también en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos y en las empresas, porque antes de tener esta responsabilidad de trabajar en una consultora en temas de economía, de hecho estuve hablando con la Junta en su momento, antes, justo cuando se aprobó el plan, porque ya tanto desde la Administración como desde muchas empresas ya empezaban a trabajar en el año 2020 en aprovechar estas oportunidades, ¿no? Esto es, como decía al principio, un esfuerzo compartido, ¿no? Hay algunos programas que yo creo que son muy significativos. Aludía Miguel al kit digital, ¿no? Este es un programa masivo para apoyar la digitalización de las pymes. Están en ejecución las 3 convocatorias de empresas de 0 a 50 empleados, ¿no? que han ido en distintos tramos. Ya han llegado 400 millones de euros a las pequeñas y medianas empresas, 59 de ellos se han distribuido en Andalucía. Y este es un programa masivo, ¿no? para dar un apoyo que luego se complementa con otros programas, ¿no? Porque tenemos el kit digital y luego hay programas de apoyo al emprendimiento, algunos que está haciendo la EOI, que está gestionando el Ministerio de Industria. Es decir, que hay que ver el conjunto del plan de manera complementaria, ¿no? Esto es un apoyo para las actividades de digitalización de las pymes que luego se puede complementar con otros programas dentro del plan, ¿no? Aquí, bueno, las solicitudes en Andalucía y en Sevilla pues han sido numerosas, ¿no? En Sevilla más de 3.000 ayudas se han concedido ya. Y bueno, pues este programa continúa y creo que es un elemento importante, ¿no? para ampliar ese impacto del plan, pero que no es exclusivo, ¿no? Porque, como decía, luego este impulso a la digitalización tiene otros programas sectoriales, otros programas de apoyo al emprendimiento y hay que tratar de ver las oportunidades en conjunto, porque en muchos casos hay apoyos a distintas actividades de I+D, de innovación, de formación y bueno, creo que es fundamental poder aprovechar todas estas oportunidades. Respecto a las reformas, ¿no? Y voy a ir acabando ya, porque no sé cómo vamos de tiempo, pero sí. Vale. Bueno, las reformas estructurales son un complemento básico del plan de recuperación, ¿no? Aquí no se trata de pedir dinero a Europa y echarlo en la economía, porque lo importante es que esto sea un programa coherente de transformación económica y para eso hay que diseñar bien las inversiones, como os decía, y luego hay que hacerlas complementarias y complementarlas con reformas estructurales que mejoren nuestra capacidad de crecimiento y que aborden los problemas, ¿no? He hablado antes de la reforma laboral. Destacaré las reformas que hemos impulsado desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital relativas al clima de negocios, ¿no? La Ley de Creación y Crecimiento Empresarial que se aprobó hace unas semanas y que tiene que tener ahora un desarrollo, pero que claramente introduce mejoras para crear empresas y sobre todo introduce un conjunto de medidas para facilitar el crecimiento empresarial, ¿no? Ese proceso que está lleno de beneficios no solo para el empresario y para la empresa, sino para la sociedad. Hemos aprobado también la reforma de la ley concursal, que en un entorno como el que estamos, en que hay muchos sectores que han tenido impactos y empresas en reestructuración, pues es fundamental para ese objetivo que comentaba Miguel antes, ¿no? Que ninguna empresa que sea viable digamos, deje de operar, ¿no? Y que las que tengan dificultades pues puedan tener una vía de reestructuración. Y también la ley de startups, que es
una ley que está a punto de aprobarse, está ya en el trámite del Senado. Otra ley fundamental y otra reforma fundamental es la de la formación profesional. Creo que aquí la participación de las empresas es clave, ¿no? Es una reforma, de nuevo, ambiciosa, pero que lleva 3 años en aplicación y en preparación, ¿no? Para ir hacia una formación profesional dual que nos permita cubrir un agujero que tenemos en la formación de nuestra población activa y para cuyo éxito pues, se requiere la implicación y la participación de las empresas. Bueno, voy a cerrar ya. Quiero reiteraros que más allá de las dificultades que hemos vivido en los últimos 3 años, creo que lo que hemos superado, la recuperación de la economía intensa, sólida, las mejoras en el mercado de trabajo, la evolución del sector exterior, creo que podemos tener confianza en que las dificultades que seguimos teniendo vamos a poder superarlas y que estamos en la buena vía pues, para que esta etapa de crecimiento que hemos iniciado con fuerza y que se está enfrentando a desafíos nuevos, podamos continuarla en lo que resta de este año, mirar con confianza al año 2023 y sobre todo seguir mejorando con la vista puesta, pues eso, en el medio y largo plazo, en los jóvenes, en las nuevas generaciones. Los jóvenes han sufrido mucho las crisis de los últimos 15 años, la crisis financiera, la pandemia, y yo creo que, bueno, tenemos los instrumentos, tenemos la capacidad para restaurar ese futuro de oportunidad y tener e impulsar, ¿no? Y seguir en una senda de progreso económico y social para nuestro país. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a abrir ahora un turno de ruegos y preguntas, ¿vale? Dar las gracias también a todos los que estáis conectados en este evento. Bueno, porque tenemos la suerte de tener al secretario de Estado de Economía, que se desarrolla dentro del proyecto de Sea Más Empresa, que es nuestra patronal andaluza, ¿vale? Y bueno, pues el objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas con el fin de mejorar y fortalecer la competitividad, ¿no? Que van a ir desarrollando pues, la Confederación de Empresarios de Andalucía, SEA, con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria y Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Y bueno, abrimos el turno de preguntas, que las podéis meter bien en el chat o bien pedir paso para hacer las preguntas. Y yo tengo voy a abrir yo el turno de preguntas. Vamos a ver, ahora acaba la carencia de los ICO, ¿no? Que se dieron hace un par de años. Nos preocupa también que estamos en un marco de incremento de costes salariales, incremento de materias primas, incremento de costes energéticos, etcétera, con bastante incertidumbre. ¿Estáis contemplando la posibilidad de alargar la carencia de los ICO, de buscar alguna fórmula para que, bueno, pues precisamente para que muchas empresas no les coja esa tormenta perfecta, ¿no? Las carencias, la gran mayoría, digamos, acabó en junio y luego las que se extendieron fue para sectores muy concretos, de manera que más que contemplar otra medida respecto a la cartera inicial, ¿no? que es con 143.000 millones la financiación que se ha movilizado con esa cartera y una parte importante con el Estado. Esa cartera, digamos, está comportándose bien, tiene una morosidad que es similar a la del conjunto de la cartera de créditos a las empresas. Pero bueno, yo creo que afortunadamente hemos pasado la fase más difícil, ¿no? Respecto al objetivo, ¿no? de las líneas de avales del COVID. Y creo que hay un porcentaje ya abrumadoramente alto de los préstamos que están pagando y están amortizando, y creo que hay que mirar hacia adelante desde esa perspectiva, y por eso yo creo que por eso llamaba la atención respecto a la línea de Ucrania, ¿no? Que es una línea que está dotada con 10.000 millones de euros y que se aprobó en junio, pero la utilización hasta ahora es muy modesta y por tanto ahí
hay un margen para seguir teniendo acceso a la financiación con apoyo, ¿no? con aval del Estado, y hay unos plazos razonables, ¿no? Ahí yo creo que, como decía, es importante también adaptarse al nuevo entorno de tipos de interés, ¿no? Y eso, pues, yo creo que para las empresas es un desafío, porque llevamos, más allá de la etapa del COVID, ¿no? Llevamos bastantes años con tipos extraordinariamente bajos, y por supuesto esto es un elemento que va a afectar a la gestión, ¿no? Y desde el gobierno, pues, vamos a ir apoyando a la financiación empresarial, pues con instrumentos con los habituales, pero en particular con un instrumento más extraordinario como es esta línea de Ucrania. Sí, bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecerte tu presencia para explicarnos, bueno, todo lo que conlleva lo que son los fondos europeos y demás. A mí me gustaría, pues, bueno, hacer un ruego sobre la labor pedagógica, que creo que, como bien has dicho, estamos en velocidad de crucero ya en cuanto a otorgar esos fondos europeos que están en marcha. Hacen un último esfuerzo pedagógico, porque la percepción que yo tengo en la pequeña y mediana empresa es que esos fondos están destinados y llegan a las grandes empresas, a las grandes multinacionales. O sea, creo que merece la pena en esta oportunidad tan especial que se haga un último esfuerzo pedagógico, decir que esto llega a la empresa más pequeña que haya en este país. Sí, sin duda. La verdad es que el esfuerzo vamos a seguir haciéndolo porque merece mucho la pena en pedagogía, en comunicación, en información. Esto, damos cuenta que tiene un alcance, lo comentaba Miguel al principio, ¿no? En términos de los recursos que tenemos que gestionar en un periodo muy corto, pues que es mucho más de lo que hemos hecho antes, ¿no? Pero aún así creo que merece mucho la pena, y por supuesto este esfuerzo lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? hasta que completemos el plan de recuperación, que será, por supuesto, en la próxima legislatura, ¿no? El plan en modo alguno es para las grandes empresas, ¿no? Si vemos cómo está la ejecución, hay programas que claramente son programas masivos, como el del KIT Digital, que claramente son para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que las empresas grandes no acceden, pero incluso en los PERTES, ¿no? Que son los programas, digamos, más de grandes inversiones, las convocatorias, ¿no? Y las órdenes de bases exigen que haya pequeñas y medianas empresas que vayan en los programas, ¿no? Y además hay límites a la ayuda que se puede dar a una empresa, con lo cual toda la parte de apoyo a la inversión privada, ¿no? Está, por supuesto, desde el punto de vista territorial, muy abierta, y la idea es que llegue a todos los sectores y en particular, no solo a las pequeñas y medianas empresas, y también que sea una oportunidad para los autónomos, dentro que los beneficios no se agotan a través de esas ayudas, porque luego hay efectos que tienen que ver con el efecto que tiene, pues, una licitación de una obra de grande inversión. También tiene, lógicamente, arrastre a muchas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y yo creo que hay que seguir haciendo ese gran esfuerzo para que llegue a todos, digamos, a todos los sectores, ¿no? y a todos los tamaños de empresa, y que llegue la información y que se puedan presentar. La verdad es que hasta el momento hay un número de convocatorias muy amplio, muy alto, ¿no? Y el interés, y como decía, ¿no? Que yo creo que eso es atestiguar, pues, el trabajo que habéis hecho las empresas para informaros y para participar, ¿no? Pero sigo animando también a hacer ese esfuerzo por el lado empresarial, porque yo creo que merece mucho la pena. Bueno, pues parece que no tenemos preguntas en el chat, por lo cual, mira, si podéis hacer unas conclusiones. Sí, yo quería hacer algunas reflexiones también, ¿no? Y algunos comentarios sobre la intervención del secretario de Estado. Primero, ante el bombardeo que estamos teniendo también de noticias negativas, ¿no? que nos encontramos todos los días, me gusta como buen empresario ser positivo y optimista, ¿no?
esta mañana me he levantado, lo primero que he visto en las noticias, a una de las partes hablar por fin, por primera vez, esto puede ser el principio del final de la guerra. Llevamos muchos meses y escuchamos una buena noticia. Luego, también comparto la reflexión sobre el entorno macro. Nosotros no podemos hacer nada, podemos hacer muy poco, y más en una economía como la nuestra, en Sevilla, en Andalucía, con el tejido productivo de 95, 96, 97% de pymes, ¿no? Entonces, tenemos que basarnos en lo micro, en nuestro entorno, y yo estoy de acuerdo en decir que es el nuestro, además, es el real. Y todo esto del macro influye, pero el micro llega menos y también pienso que afecta menos. Creo que aquí necesitamos generar, y ahí tenemos que trabajar conjuntamente las distintas administraciones, confianza en nuestra tierra, en nuestras empresas, transmitir seguridad a nuestros trabajadores, estabilidad, seguridad jurídica. Yo creo que es fundamental también la disminución de la burocracia en la que estamos trabajando día a día de la asociación empresarial y esa simplificación administrativa. En estos momentos conozco proyectos, por ejemplo, en Andalucía, en que son objetivos absolutamente prioritarios dentro de esto del cambio climático, y tramitar una autorización son 2 años. Es decir, para una autorización administrativa especial, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en cómo tener líneas especiales para lo que son las claves de nuestro futuro. En Andalucía, en nuestra tierra, estamos con una sequía enorme. Yo puedo decirle como presidente de los empresarios, la mayor preocupación que tengo es la sequía, porque es clave para nuestra industria, absolutamente clave para nuestra industria agroalimentaria, y nos va a influir de una forma importante, con lo cual también agilizar esas inversiones para mejorar esas capacidades hídricas será clave no, fundamental para que Andalucía tenga vida. Como digo, el agua es el oro de nuestra tierra, entonces tenemos que garantizar el 100% de la reutilización del agua, es clave en nuestra tierra. También lo del coste de la energía, absolutamente clave para la competitividad de nuestras empresas. Recuerda que estábamos sobre el 12% del PIB en industria, después del COVID y todo lo que ha pasado se ha disminuido a un 11 poco, y tenemos un objetivo europeo del 20%. Luego es clave mantener el coste de la energía la media europea o más bajo para que seamos más competitivos y podamos defendernos mejor de estas situaciones, ¿no? Luego, yo quiero transmitir, porque también lo estoy viendo y lo puedo decir por mi grupo empresarial también, animar a esas líneas del BEI también y de Ucrania. Que sean de Ucrania no significa que nuestra actividad tenga que estar vinculada con Ucrania para que la consideramos a ello. Quiero explicarlo, porque algunos me ha venido por aquí diciendo, no, es que esos son solo para empresas que... No. Es para cualquier empresa que entre dentro de los objetivos prioritarios de que tienen estos fondos, y puede valer para financiar el crecimiento de tu empresa, la mejora de utilización, el crecimiento de tu plan estratégico, como tienen que servir estas ayudas. Animaros, porque ya no solo se han prorrogado de diciembre del 22 al 23, es que tienen también plazos de amortización muy elevados, como los fondos ICO, que ha sido una herramienta absolutamente fundamental para... Perdóname un momento con esto, que es que déjame que lo aclare, porque o sea, que la línea de ICO de Ucrania no forma parte de los fondos, es una línea de ICO y con aval del Estado, ¿no? Entonces, esta estaba previsto, porque lo aprobó así, ya sabéis que estas líneas tienen que ajustarse al marco temporal de ayudas que apruebe la Comisión. Entonces, esto estaba previsto hasta el 31 de diciembre del 22, la Comisión lo ha extendido al 31 de diciembre de 2023, y nosotros lo vamos a extender también al año que viene. Y es muy importante porque esto es financiación que no está condicionada a tener un aumento de costes X, es decir, está abierta en general a todas las empresas de una manera similar a cómo han funcionado las líneas del COVID. Así, y a plazos de financiación de hasta 5 años. Es decir, que son financiaciones muy interesantes. Yo creo que igual, Tomás, que vamos con el comercio, ¿no? Que llevamos 8 años haciendo campañas de cómo fomentar la digitalización en el comercio. Para mí hay 2 cosas, algo que digitalización y cambio climático ya están aquí. Sí. Es decir, y el que no esté, está muerto. Hay que tenerlo claro, es decir, nuestras empresas tienen que estar concienciadas y son claves para nuestro futuro, y en especial, como he dicho antes, para Andalucía. Sí es clave también que los fondos europeos lleguen a nuestras pymes, ¿no? Para ello, yo diría también mayor coordinación en nuestras administraciones públicas, también
E igual que con la Diputación de Sevilla hemos tenido con los excedentes que ha habido, el que se puedan, el apoyarse también, o en el resto de administraciones locales que están más cerca de los problemas del día a día, así como en nuestras cámaras de comercio, que son instrumentos magníficos para conseguir también ese desarrollo de esas inversiones, o de algunas empresas públicas, de algunas administraciones, que tenéis perfectamente el ratio de utilización y de eficiencia que hacen de los fondos europeos, puede ser clave y pueden ayudarnos a conseguir estos objetivos, ¿no? Yo también hacer un llamamiento a todas las empresas en ese apartado dicho, la formación, la FP Dual, en la cual estamos trabajando tanto. Necesitamos menos títulos y más oficios. Necesitamos, como decía mi abuelo, más aprendices, más mano de obra cualificada, y ahí hay una oportunidad de empleo estable y de futuro, que tenemos que mandar también esos mensajes a nuestros jóvenes y también a mayores de 50 años que se encuentran muchas veces en una zona de exclusión o tierra de nadie. Yo pedí terminar también responsabilidad, ser positivo, optimismo, confianza en nosotros mismos y como dije al principio, trabajando todos juntos, que nuestra responsabilidad, seguro que saldremos antes de todo esto. Pues muchas gracias. Si me permites, muy brevemente, por lo que has comentado, yo creo que estoy muy de acuerdo con la importancia de las inversiones en agua, ¿no? Ahí en el plan hay fondos que se están despegando, y en particular en Andalucía a través de la Dirección General de Agua, y hay un PERTE también de digitalización del agua, que lo que trata es de aprovechar la tecnología digital para reducir digamos, las pérdidas y para utilizar de manera lo más eficiente posible el agua, ¿no? Está la inversión en regadíos y la inversión en el acceso y el saneamiento, que yo creo que es fundamental. Lo que comentabas de la industria es básico también, ¿no? De nuevo, aquí los PERTE tienen una orientación eminentemente industrial, ¿no? No tanto en la industria en sí, ¿no? Sino en actividades que son complejas, que requieren conocimiento, que tienen valor añadido. Y bueno, y la verdad, todas las cosas llamativas, ¿no? Durante este año, que ha sido complicado, es que en general la industria, y dejando a un lado el tema del automóvil, que está en una situación un poco particular, pero que está en parte de transformación, ¿no? La industria nos ha comportado mal, ¿no? Lo vemos en el índice de actividad industrial y de producción industrial, también en Andalucía, que ha crecido más que en el conjunto de España, ¿no? Yo creo que para el futuro lo que sí que tenemos que seguir haciendo, y eso yo creo que en España somos buenos, ¿no? Porque nunca tenemos esa idea de que ya hemos llegado, nos podemos quedar. Otros países europeos quizás tienen esa idea porque tienen otra historia, ¿no? En nuestro caso creo que tenemos una gran capacidad de adaptación, tenemos una gran capacidad de trabajo, y yo creo que tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito de la política económica en general, de la acción de gobierno institucional, lo que tenemos que seguir es trabajando, y trabajando además juntos, ¿no? Utilizando la cooperación, por supuesto, la competencia en el ámbito privado, pero la cooperación en ámbitos, cuando te quiere hacer algo en conjunto, es como dentro de una empresa, ¿no? Cooperar es muy importante, ¿no? Eso ha sido muy importante en el COVID. El diálogo social es fundamental. Ahora en un rato iré a reunirme con los agentes sociales, que siempre que salgo de Madrid es una cita ineludible, ¿no? Y para el año que viene el poder llegar a un acuerdo de negociación colectiva es muy importante, y luego cooperando también entre las administraciones públicas, ¿no? En este esfuerzo que de nuevo es un esfuerzo compartido, ¿no? Yo creo que si hacemos eso, pues nos irá bien, independientemente de cuándo termine la guerra. Muchas gracias, secretario de Estado, al equipo que nos ha acompañado, también de la Secretaría de Estado y de la Delegación del Gobierno del Estado en Andalucía. Muchas gracias por acompañarnos, y a todos los que nos habéis acompañado presencial y telemáticamente, muchas gracias por vuestra asistencia, y como sabéis, desde la Confederación de Empresarios estamos a vuestro servicio, colaborando con todas las administraciones para que estos fondos estén cada día más cerca de vuestras empresas y mejorando y dando más estabilidad y confianza para el futuro de nuestra tierra. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.